tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá. ¿Cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos? Y esta semana vamos a estar hablando sobre este tema que quedó tan votado en la encuesta semanal que lleva como tema, como título, la energía masculina y femenina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la energía masculina y la energía femenina? Y esto vamos a empezar a desglosar esta idea, vamos a desmenuzar este pensamiento en donde pareciera, si se fijan, la experiencia empírica de cada uno es como que vibramos más, es una palabra ahí medio de New Age, pero con aspectos femeninos o aspectos masculinos. Pero eso nos dice algo realmente. ¿Qué quiere decir que tal vez yo tengo más energía masculina? ¿De qué estoy hablando? ¿De alguna cuestión termodinámica, de sonido, de luz? ¿Qué estoy diciendo con energía masculina? Y acá, si se fija, como digo, es más bien un término pues que tiene que ver con una cuestión empírica, ¿no? De cómo me siento, de cómo me vibran las personas, pero lo que estamos viendo son manifestaciones de la personalidad, son manifestaciones de la personalidad que van más hacia lo que nosotros distinguimos como masculino o hacia lo femenino. Porque en esto, fíjese cómo nos vamos a tener que poner como muy delicados alrededor de las definiciones que hagamos, porque a partir de este tipo de pensamientos se van haciendo un montón de fantasías en donde se puede decir, es que este niño venía con más energía femenina y por lo tanto lo empezamos a educar como si fuera una niña. No, eso no sucede, no va de esa manera. O todas estas ideas que vienen después de sentir que se está en un cuerpo erróneo o que la sociedad nos tiene oprimidos porque tenemos un genital o el otro, son cuestiones muy interesantes que vamos a poder hablar un poquito en este tema, porque a final de cuentas, pregúntese, ¿qué es lo que nos hace hombres o qué es lo que nos hace mujeres? ¿Qué es lo masculino? ¿Qué es lo femenino? Y a lo que vamos a llegar es que esto es un constructo social. Esto es algo que todos vamos haciendo con nuestro día a día. ¿Qué quiere decir ser un hombre en nuestra sociedad de hoy día? Un hombre, ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene de un hombre? ¿Cómo se es una mujer en este tiempo? Fíjese cómo de ahí vienen un montón de ideas en las que se van metiendo ya cosas que van más allá de una definición básica, que es, por ejemplo, todas las mujeres, fíjese el otro día, las cosas que se van escuchando, porque realmente son preguntas muy válidas, ¿no? Y que no se les da una respuesta tan adecuada, me parece. Por ejemplo, alguien decía que las mujeres con pene, fíjese, voy a decir así tal cual como es, las mujeres con pene también tienen derecho a abortar. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Porque ahí podríamos pensar, tal vez una persona, ¿no?, que está sexuada como hombre, biológicamente es un hombre, de alguna manera tiene un proceso de identificación en donde se percibe como una mujer, se identifica como una mujer, por lo tanto se vive como una mujer, pero aún así tiene un genital masculino y está alegando derechos de aborto cuando es imposible para esa persona quedar embarazada porque tiene testículos y no ovarios. Sin embargo, ya nos revolvimos porque los derechos de las mujeres son para todas las mujeres. Y entonces ahora una mujer pareciera que tiene que ver más con quién se dice ser una mujer, con quién se identifica como una mujer y no con quién fisiológicamente tiene las características de una mujer. Son situaciones muy complejas en donde vamos a quedar atropellados en un montón de circunstancias porque tiene que ver con algo muy personal en todos nosotros. Cómo nos identificamos, cómo nos sentimos aceptados o rechazados en la sociedad. Entonces, es algo que difícilmente se va a poder discutir con la cabeza fría y sin que alguien se moleste porque ya se sintió ofendido, porque alguien no está reconociendo algo que se le ocurrió. Pero fíjese cómo ahí no podríamos estar hablando realmente de ninguna energía o de ninguna otra cosa. Son cuestiones que tienen que ver con la personalidad de estos personajes, ¿no? de estos individuos, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque entonces, fíjese cómo también se acaba haciendo toda una relectura. Por ejemplo, pensemos en ciertos hombres homosexuales en donde hay un repudio ante ciertos aspectos de la masculinidad, porque posiblemente en su desarrollo se vivieron de alguna manera traumáticos, tóxicos. Tal vez ser este padre
botudo que le decimos acá, muy hosco, violento, que hacía, y que le hizo imposible a ese chamaquito identificarse con una figura masculina, porque las figuras masculinas eran agresivas y eran peligrosas, y queda identificado más hacia el lado de la mujer. Sin embargo, no es que se viva mujer, se vive hombre, pero es un hombre con una cuestión homosexual. ¿Por qué? Porque entonces me gustan los hombres, porque la identificación fue más con la madre de mi madre, ¿con quién anda con hombres? Y este hombre puede llegar a tener una lectura de lo que es la feminidad y de lo que es la masculinidad. Y fíjese cómo nos vamos a encontrar de repente con estos personajes que a veces se van estereotipando, en donde son estas personas como súper altisonantes, folclóricas, ¿no? Que hasta comúnmente entre ellos mismos se dicen como locas, ¿no? Porque son muy altisonantes al momento de hablar y hablan con unos manerismos que uno podría pensar que es como si fuera una burla de una mujer. Es una cuestión muy curiosa, pero lo importante es que esa es la lectura de ese hombre desde su experiencia de las mujeres y con lo que puede quedar identificado en esa amalgama entre los rasgos femeninos que quedaron exaltados y los masculinos. Los masculinos repudiados hasta cierto punto, porque entonces ahora todo tiene que ser delicado, todo tiene que ser, pero de todas maneras se vive como con cierto impulso masculino de agresividad. Entonces viene de repente como esta sexualidad exaltada, de estar diciendo, de estar tocando, de estar hablando muy alto sobre el sexo, pero con una cuestión como amanerada, como si fuera casi como una burla de lo que se percibe que es una mujer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedaron las energías? No es que alguien haya nacido con el astro de lo demás, sino que lo que está pasando, como se lo estoy intentando explicar, es un proceso de identificación. Es un proceso de identificación totalmente inventado por nosotros. Esto es una cosa muy importante que tendríamos que entender. Cuando estamos hablando sobre la masculinidad, sobre la feminidad, todo lo que tenemos como masculinidad y feminidad es un constructo social, se lo dije desde un principio. Es algo con lo que todos nosotros vamos accediendo, con lo que todos nosotros vamos construyendo. Y es muy distinto, de repente, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, y de un país a otro, de un continente a otro, cambia muchísimo. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que tiene ciertos factores similares, que son ciertos factores similares que tienen que ver con algo que Freud iba describiendo en sus primeros libros, que al día de hoy le ha ganado una fama espeluznante porque eso es sexista y eso es una cerrazón, pero que no podemos dejar de lado que hay una diferencia anatómica entre los sexos. Los hombres son de una manera y las mujeres son de otra. Los hombres tienen pene, las mujeres tienen una vagina. Eso es innegable, no hay forma de darle la vuelta. Y eso nos constituye mentalmente. Eso es una de las piedras fundamentales de nuestra personalidad. No es algo que podamos obviar. Bueno, no importa si tienes o no tienes un pene. No, porque todo lo que se acaba desarrollando en el pensamiento alrededor del castigo, de la falta, de la castración, tiene que ver alrededor de cómo se percibe uno físicamente. Y eso es justamente de lo que estamos intentando hablar. Hay una diferencia alrededor de saberse con algo desde la perspectiva de un niño o de no saberse con algo. Algo que se puede perder o algo que no se puede perder. Fíjese cómo, no importa en dónde estemos del mundo, las amenazas a los niños, ya ahorita no tanto, qué bueno, la verdad, pero las amenazas a los niños es, si haces esto, te lo voy a cortar. Si te sigues tocando, te lo voy a cortar. Si lo sigues, se te va a caer. Todo va alrededor de que se va a caer el pene o de que algo va a pasar con el pene. Hasta las películas y todas estas cosas van alrededor del miedo hacia la castración que se va fundando en los niños por su desarrollo. ¿Por qué? Porque se tiene un apéndice que se percibe como algo placentero que se puede perder. Es una cosa muy básica dentro del desarrollo de las personas, dentro del pensamiento, que tiene que ver, y hay un montón de cosas que se van hablando, por ejemplo, de la envidia del pene, que ahorita decirlo, igual en los problemas en los que me voy a meter, nada más por discutir estas ideas, que realmente son muy válidas. Pero ahí es en donde vamos a comenzar con esas diferencias alrededor de los sexos. Pero todas estas diferencias tienen que ver por la sociedad en la que estoy. No es algo que nos venga de una manera natural. No tiene ninguna fundamentación que nos pongamos a platicar sobre lo natural, sobre cómo lo natural es lo mejor, porque estamos nosotros totalmente en contra de la naturaleza, totalmente en contra de la naturaleza. Usted puede agarrar la conducta humana que quiera y nos vamos a encontrar que estamos haciéndole una afrenta a la vida. Ya desde por ejemplo, fíjese, cosas tan
que a nosotros nos parecen como tan loables, tan magníficas, como por ejemplo ayudar a las personas con discapacidades. ¿Usted cuántos leones con silla de ruedas ha visto? Ninguno. O con una muleta, o con un bastón, o con un diente falso. No, en el mundo natural se nos caen los dientes, se nos rompe una pata y ahí la dejamos. Nadie va a hacer por nosotros. Lo natural es eso, y lo natural es que aparte nuestros parientes hagan por destruirnos en el camino porque les estamos haciendo mosca para que nos agarren los depredadores. Nos van a dejar ahí a un lado. Es en contra de la naturaleza cuidarnos entre los enfermos. Es en contra de la naturaleza estar, por ejemplo, ayudando a que nazcan los niños que vienen con ciertos problemas. Eso es algo antinatural. ¿Por qué? Porque estamos extendiendo una vida que no debió de haber aparecido en el ciclo natural de las cosas, en la selección natural. Es algo que hasta en cierto momento alguien se pregunta, ¿por qué hay tantas personas con lentes? ¿Qué no se supone? Que deberíamos de, pues no sé, como que por la evolución cada vez utilizar menos lentes. Pues no, pues desde que se inventaron los lentes dejó de ser un problema, entonces no es un rasgo que se vaya eliminando de la cadena genética. Entonces ya nosotros ahí hicimos algo en contra de las leyes naturales de cómo suceden las cosas. Entonces, argumentar que si naturalmente ese es un hombre, que si naturalmente es una mujer, eso no tiene sentido, ningún sentido, porque naturalmente lo único que se está prestando en el contraste de los sexos es la reproducción. Y hay, por ejemplo, hay seres que se pueden reproducir ellos solos, que pueden hacer la parte de hombre y la parte de mujer si no hay más de sus criaturas alrededor. O ciertos animales que son hermafroditas, que pueden hacer el sexo dependiendo de las circunstancias. Lo único que va a prevalecer de manera natural es reproducirnos. Todo lo que tiene que ver con la idea de lo que es ser un hombre y con la idea de lo que es ser una mujer es algo social, es algo inventado, pero es algo inventado que de ahí es de donde cobra su importancia y su fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de que un hombre tiene que ser el que proteja, el que provea, es un invento de nosotros. Sí, pero es un invento que constituyó nuestra sociedad. Tiene cierto peso alrededor de eso. Que podemos retarlo, que hay muchas cosas en donde, bueno, si yo no quiero ser el padre protector, si yo lo que quiero es tocar mi guitarra y dar la vuelta por el mundo y que nadie dependa de mí, nadie le va a decir nada. No va a llegar la policía de la evolución o de la sociedad a quererlo detener. Bueno, al menos en el mundo occidental, ¿no? Pero si usted quiere hacer eso, nadie le va a decir que no, a final de cuentas. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga un valor agregado en la sociedad. Fíjese cómo, por parte de la cuestión natural que íbamos empezando a platicar ahorita, hay una diferenciación de sexo. Hay una diferenciación morfológica en nosotros, que tiene que ver con nuestros niveles de estrógeno, con nuestros niveles de testosterona, con cómo vamos desarrollando masa muscular, con cómo se va desarrollando nuestro cerebro, cuáles aptitudes básicas vamos teniendo de la percepción del espacio. Son cosas que, ya ahorita hablar de eso, bueno, haz de cuenta como que estoy hablando de eugénesis, ¿no? Así como de cosas prohibidas, pero es algo muy sabido desde hace muchísimo tiempo por el ámbito psicológico, que somos muy distintos hasta a nivel cerebral. Y no es un engaño, ni es que nos estemos sesgando hacia un patriarcado. Son cosas que se saben y son cosas que aún, si nos vamos a rascarle más al trasfondo genético, nos vamos a encontrar con que hay más cosas determinantes por nuestros factores genéticos que ahorita está prohibidísimo decir, pero que son una realidad. El problema es que todas estas personas que de repente les daba por querer conquistar el mundo, se agarraban de ese tipo de ideas para pensar que habría un tipo de superioridad o que deberíamos de hacer algo, que unos eran más buenos porque eran más claritos que otros. Y eso sí es una estupidez. Pero de que hay diferencias, hay diferencias. De que hay cosas que nos determinan, hay cosas que nos determinan. Y esto tiene que ver con esta cuestión masculina y con esta cuestión femenina. No importa dónde hayamos nacido, si nosotros nacemos con un sexo y se nos empieza a educar como el sexo opuesto, como el otro sexo, va a tener un impacto en nosotros. No es algo que solamente sea social, porque es una cuestión desde el aspecto genético, desde el aspecto natural, y hay una cosa que refuerza desde el aspecto social. Ahí es en donde podríamos entender esa idea que nos vamos haciendo de que son diferentes energías, pero no son energías. Imagínense que es como si fueran escuelas de pensamiento diferentes. Son expectativas que va teniendo la sociedad de nosotros, que va teniendo la sociedad no porque sea la sociedad en general, sino porque son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos. ¿Qué es lo que se va diciendo? ¿Por qué al día de hoy, con todo y estas cosas que vamos hablando de diversidad, se festeja tanto que nazca un niño? Porque hay ciertos países en donde
tener niñas causa un impuesto, ¿no? Si somos tan iguales, no tiene ningún sentido que queramos seguir sosteniendo estas ideas. Pero esto nos va abriendo la cabeza para discutir entonces, pues realmente, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Cuál es el aspecto alrededor de lo sociocultural, de lo psicológico? Porque esto también habla del lugar que yo tengo en el mundo, también habla del lugar que yo ocupo en mi familia, de la dinámica que tengo con mi pareja, con mis amigos, en mi trabajo. Son un montón de cosas, pero que no tendríamos por qué explicarlo como si fuera una energía. Eso va a ser la conclusión de este primer video. No es ninguna energía. No estamos descubriendo ectoplasmas ni alguna energía subatómica. No son energías. Es una cuestión educativa, es una cuestión cultural. Todo lo que tiene que ver con esto masculino y femenino. Ya lo hablamos. En el mundo natural no está el papel del hombre. Lo único que estamos viendo es la carne cruda de animales que son más o menos agresivos. Fíjate en los leones. ¿Qué león le está abriendo la puerta a la leona? ¿No? ¿O qué león se pone a cuidar a los cachorros? Son cosas distintas. El papel de los animales tiene que ver por su especie. O por ejemplo, imagínense con los pájaros, ¿no? Que es así como una cosa muy curiosa. Vemos a las pajaritas grises, ¿no? Muy apagaditas en sus colores, y vemos a los machos con unos sendos penachos y haciendo bailes y poniendo cosas en los nidos y bailando de un lado para el otro. Y eso, pues tal vez nosotros, si lo pensáramos desde lo humano, pues imagínense que en los carnavales los que se vistieran con plumas y con esos penachos fueran hombres en lugar de las mujeres. Para los humanos, las mujeres son las que tienen ese papel en ciertos aspectos de la sociedad, pero para los pájaros es al revés. Entonces, no tiene nada natural. Es algo que nosotros nos vamos construyendo y hay que entender cómo es que lo estamos construyendo para poder tener un juicio alrededor de todas estas cosas en nuestra casa y en lo que está sucediendo en el mundo. Pero con eso vamos a continuar en el siguiente video, así que no deje de buscar nuestro contenido. Tenemos videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa.